para orar. Dar gracias que nos permite, Señor, estar aquí reunidos en la medida de lo posible. Padre, te damos gracias, Señor, por habernos estado, Señor, en la vida. Y sabiendo, Señor Jesús, que es un regalo que no merecemos, Señor, qué mejor que dedicarlo a ti. Qué mejor, Señor, que entregarte a ti las horas, los minutos, Señor, los segundos, los días, Padre, que nos consideras estar en esta tierra. Porque si aún, Señor Jesús, no mereciéndolo, el hecho de que nos otorgaras vida, Padre, pudiese ser que sea una circunstancia de la cual ahora nosotros estemos en deuda contigo. Pero, Señor, más que una deuda, es un gozo y un deleite poder estar en ti. Por eso, gracias, Señor Jesús, porque antes que querer pagar una deuda contigo, Señor, nos llevas a vivir una vida plena, llena de gozo, llena de gracia, llena de amor, Señor. Por eso ahora sabemos, Señor, que cada minuto, cada segundo, Señor, que nos permites entregarlo a ti, Señor, no como si este nos perteneciera, sino sabiendo que aún en la medida de nuestra carne y de nuestro ser, necesitamos traerlo como sacrificio vivo y agradable a ti, Señor. No por buscar un beneficio, sino porque en este, Señor, trayendo nuestro cuerpo, trayendo nuestros miembros en sacrificio vivo, agradable a ti, Señor, sabemos que tú nos llevas en un camino de santidad. Cuando tú permites, Señor Jesús, que tu iglesia pueda estar reunida, congregándose, Señor, Padre, hay gozo y gratitud entre nosotros. Podemos animarnos con salmos, con himnos. Podemos fortalecernos, Señor, con un abrazo con el cual nos llega a unir, Señor, en el amor que nos has concedido. Por eso, Señor, ayúdanos y enséñanos, Padre, a poder aprovechar en medida de todo lo posible, Señor, cada oportunidad por reunirnos juntos. Por favor, te pedimos, Señor, por cada uno de los congregantes que somos de esta iglesia. Señor, ninguno de los que somos parte de esta congregación es menos o mayor que cualquiera de nosotros, sino que todos somos redimidos y comprados por tu preciosa sangre. Por eso, Señor, sabiendo que todos y cada uno de nosotros, como parte de tu iglesia, como miembros de tu iglesia, Señor, tenemos un valor único a tus ojos. Padre, lo ponemos en tus manos y te suplicamos que por favor nos ayudes. Que seas auxiliando, Señor, al que tenga necesidad en su enfermedad. Que seas auxiliando, Señor, al que tenga necesidad en su economía, Señor. Y aún en la fe, Señor, produce en ellos, Señor, una fe genuina, una fe más brillante que el oro que esta tierra pueda ofrecer. Una fe, Señor Jesús, de la cual podamos tener gozo, alivio, confianza, esperanza, Señor. Ayúdanos, Señor, a prevalecer en la fe que nos has concedido, para que añadas, Señor, a los que somos parte de esta congregación. Padre, si alguno, por las circunstancias de esta pandemia, se ha acomodado, se ha puesto un poco más tranquilo, Señor,
Padre, inquieta nuestros corazones y que no haya una tranquilidad que está basada en el hecho de que ya no hay un esfuerzo que nos provoque y que nos motive a buscar y a perseverar, Señor, de tu palabra, de tus enseñanzas. Porque la tranquilidad que este mundo da es como una tabla sobre el mar que en algún punto se va a volcar y no habrá nada más que le sea de soporte para las personas. Pero la tranquilidad que tú nos concedes, Señor Jesús, está firmada en una barca en la cual tú te encuentras. Por eso, Señor, ayúdanos a perseverar, Señor, entre tanto tú vienes, porque cercano está el día, Señor, en el que tú vienes. Oh, Señor, ayúdanos, porque es urgente. El mal y la iniquidad de este mundo avanzan, y los homosexuales o las personas con otras identidades de género se reúnen a pesar de la lluvia, a pesar de que el lugar se encuentra lejano. Ayúdanos, Señor, a presentar la perseverancia, Señor, digna de un hijo redimido por ti. A presentarnos, Señor Jesús, en toda ocasión con gozo y con gratitud, en todas las oportunidades posibles, Señor, porque no hay nada de lo que permitas que pase en nuestras vidas o de lo que nos permitas hacer que pase en vano. Ayúdanos a saber que no es en vano, Señor Jesús, cuando por un poco de lluvia, Señor, estamos aquí reunidos. Ayúdanos a saber que no es en vano, Señor, cuando los muchos o los pocos nos reunimos. Ayúdanos a saber que no es en vano, Señor Jesús, cuando compartimos solamente a uno o dos. Ayúdanos a saber, Señor, que nada es en vano, sino que todo trabajo que sea para tu obra y para tu gloria, Señor, a su debido tiempo producirá un fruto más agradable que cualquiera que este mundo pueda ofrecernos. Por favor, Señor, bendice a todos los que estemos en esta tarde y también bendice a aquellos, Señor, que pudieran recibir estas enseñanzas, Señor, a través de la señal de internet. Por favor, Señor, que esto no nos sea solamente de comodidad, sino que podamos desenvolvernos, Señor, con toda gratitud y búsqueda de tu rostro. Bendice, Señor, por favor, la enseñanza de esta tarde, para que nos sea, Señor Jesús, nos sea, Padre, esa luz que necesita nuestra alma y nuestro corazón para defender las verdades, Señor, de tu palabra y de tus promesas. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y te damos gracias, Señor, porque solamente a través de ti podemos tener el oportuno socorro y la dirección de tu palabra. Gracias, Señor, por esta tarde. Te rogamos tu presencia, Señor, nos muestre tus bondades a través de la exposición de tu enseñanza. Y gracias, Señor, porque a los alrededores tú estás haciendo algo. Aunque a nuestros ojos humanos, Señor Jesús, pareciera que no está ocurriendo, Señor, miramos por fe lo que tú has concedido ya, Señor. Miramos por las promesas, Señor, que tú nos has regalado en tu palabra. Y que tu evangelio crecerá y se desarrollará, Señor. Un evangelio verdadero, vivo, real. Por eso, Señor, ayúdanos a perseverar y a no entristecernos, sino tener la condición, Señor Jesús, con la que tú te entregaste en esa cruz. Aunque aparentemente solamente habían 2 o 3 que estaban siendo testigos del sacrificio, de la dádiva más grande que este mundo no merecía,
aunque solamente eran 3 o 4 los que estaban de manera presencial mirando el sacrificio de su Señor. Oh, qué glorioso saber, Padre nuestro, que con todo y que solamente eran ellos, una promesa de esperanza tenía, Señor, al hacer crecer a tu iglesia. Así, Señor, ayúdanos a mantener la esperanza que tú nos concedes por tu palabra. Bendice el mensaje de hoy, Señor. Bendice, Padre, nuestras almas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a empezar con la enseñanza, hermanos. Tengo de manera especial por familias, teníamos previsto entregarles lo que es el manual de la confesión bautista, para que lo estemos revisando en la medida de lo posible que estemos aquí. Entonces, así vamos a poder acompañar en la enseñanza cuando nos hagan alguna indicación o que la lean. En este caso, nuestro hermano Arturo, pues nos vamos a poder guiar por la confesión. ¿Sale? Dios les bendiga, hermanos. Vamos a empezar. Amén, hermanos. Buenas noches. Dios les bendiga. Solo quisiera, antes de empezar, orar con ustedes en esta hora. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como iglesia, Señor. Gracias, Padre, por la vida de nuestro pastor junto con su esposa, su hijo, Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos permite, Señor, ser instruidos, Señor, en tu palabra, Señor. Y gracias también, Padre, aprovechamos para agradecerte, Señor, por la vida de nuestros hermanos aquí presentes y de los hermanos que hoy no pudieron venir, Señor, que por alguna situación están en casa, Señor. Te rogamos, Padre, que tu palabra, Señor, que lo que se ha hablado, Señor, en esta noche, sea tu Santo Espíritu trayendo arrepentimiento, hablando al corazón, quitando vendas de los ojos, Señor, abriendo los oídos, para que tu palabra, Señor, sea la que penetre en lo más profundo de nuestro corazón. Y desde ahí, como una semilla, Señor, que es sembrada en buena tierra, Señor, pueda germinar por medio de tu poder, Señor. Toma este tiempo, Señor, toma esta reunión en tus manos, Señor. Y sé tú, por favor, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, usando mis labios, Señor. Nos reconocemos y nos declaramos incompetentes, Señor, para poder transmitir tu mensaje, Señor. Tú eres el único sabio y eres el único que nos puede auxiliar, Señor, para poder expresar lo que proviene de tu corazón, Señor, lo que proviene de tu mente, lo que proviene de tu bendita y santa palabra, Señor. Por eso, Espíritu Santo, te pido que me uses, Señor, que uses mis labios, Señor, que tomes autoridad, tomes, Señor, el tiempo en tus manos, Señor, y que seas tú, Señor, en esta hora manifestándote, glorificándote, Señor, y que seas tú hablando, Señor. Te lo pedimos, por favor, Señor. Y te damos gracias por este tiempo y por esta tarde, noche, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, hermanos.
Pues vamos a continuar con la confesión de fe, hermanos. Estuvimos viendo ya anteriormente lo que era la justificación, que es el punto número 11 del libro de la confesión de fe bautista de 1869. Es el punto que terminado ya de dar por nuestro hermano Isra, nuestro pastor y un servidor. Y ahora vamos a mirar el punto número 12, que es la adopción. Y con esto vamos a empezar, hermanos. Todos los de aquí sabemos qué es la adopción. Sabemos bien en términos humanos que cuando una persona, o bueno, en este caso un matrimonio entre un hombre y una mujer, toma la decisión de tener hijos. Vemos todos en el ámbito terrenal, hermanos, que cuando esto ocurre es porque regularmente las parejas no pueden tener hijos por algún motivo, por alguna razón, en la cual es voluntad de Dios, pero no pueden tener hijos y ellos tienen el deseo de tener uno y deciden en su corazón, deciden en su vida adoptar un hijo. Y en ese adoptar, hermanos, sabemos bien que pues no viene siendo, digámoslo así, un hijo de cierto modo no quisiera decir de familia o de sangre, porque finalmente ahorita vamos a ver cómo es que la adopción con Dios ocurre de una manera sorprendente. Pero el punto que queremos mirar en esta noche es que la adopción en el ámbito humano pues se da a través de que no hay una fecundación del óvulo con el espermatozoide y se da el nacimiento de un hijo en el vientre de aquella pareja o de la mujer con la que se desea tener el hijo, sino que regularmente los niños que son adoptados están en una casa hogar, están en un lugar donde fueron entregados, donde fueron abandonados, donde fueron rescatados inclusive de lugares donde se maltrataba, donde no fueron deseados. Y en ese lugar, de hecho, bueno, si no me equivoco, hay un lugar que se llama Casa Asistencia, es donde en ese lugar se dan a niños en adopción, siempre y cuando tengan una condición, las personas que van a adoptar, una condición moral, económica, y pues esos son los puntos que se dan principalmente para poder adoptar a un niño en ese tipo de condiciones. Entonces podemos mirar que digámoslo así, que terrenalmente no es un hijo legítimo. En el ámbito terrenal pudiéramos decirlo, y nada más por poner así el nombre, pudiéramos mirar que es un hijo ilegítimo. ¿Por qué? Porque no viene, pensémoslo así, del matrimonio que se casó y que quiere formar una familia. Entonces podemos mirar que esa es la adopción que se da aquí en la tierra. Y dicho esto, pues vamos a mirar hoy cómo es que la adopción se da en el reino de Dios. Es totalmente diferente, hermano, y bueno, en algunos puntos es totalmente igual que aquí en la tierra, porque recordemos que la adopción en la tierra se da porque dos personas deciden tener y formar una familia, y el anhelo de su corazón es hacerlo así. Y vamos a mirar más adelante cómo es que en el corazón de Dios y en el pensamiento de Dios fue así. Pero con esta breve introducción quisiera
leer con ustedes el punto número 12 de la adopción, de la confesión de fe, que dice así: a todos aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo, y por amor de éste, hacerles partícipes de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos, reciben el espíritu de adopción, tienen acceso al trono de la gracia con confianza, reciben capacitación para clamar Abba Padre, reciben compasión, protección, provisión y corrección como parte de un Padre. Nunca son desechados, sino que son sellados para el día de la redención y heredan las promesas como herederos de la salvación eterna. La confesión de fe es muy clara, hermanos. Es muy clara con el punto, porque el punto número dice que a todos aquellos que son justificados. ¿Justificados en quién? En Cristo Jesús. Dice la confesión que es con quienes Dios se digna. Se digna a adoptar. Esto me llama también mucho la atención, hermano, porque recordemos que los judíos, en cierto modo, el pueblo de Israel era el pueblo escogido de Dios, o es el pueblo escogido de Dios. Pero miramos también, hermano, dentro del Antiguo Testamento, una parte donde dice, hablando el Señor, que Él escogería a un pueblo que no es su pueblo. O sea, que Él iba a tomar a alguien que era ajeno a su propia familia. Y dentro de los cuales de todos esos que Dios estaba hablando, estamos nosotros. Nosotros, la Biblia de cierto modo nos llama como el pueblo gentil. ¿Por qué? Por no haber nacido en la ciudad de Jerusalén o de Israel, en la nación de Israel. Pero ocurre algo cuando viene la adopción de parte de Dios para con los gentiles. Y ahorita lo vamos a mirar en los pasajes cómo es claramente esto, hermanos. Y quisiera que miráramos en Gálatas capítulo 3, verso 24 y 26. Gálatas capítulo 3, verso 24 y 26. Voy a leer desde el 23, hermano, para que tengamos un poco más de contexto. Dice: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo. Voy a hacer una pausa. Pablo está hablando a una iglesia la cual estaba intentando ser justificada por medio de sus obras. Entonces Pablo viene aclarando un punto importante, un punto principal, en el cual dice: antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fuera revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora ha llegado el camino de la fe. Ya no necesitamos que la ley sea nuestra tutora, pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Y ahora pertenecen a Cristo, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Ok, hermanos, mira, vamos a aclarar un punto muy importante. Muchas de las personas en este planeta dicen que todos somos hijos de Dios, lo cual es una mentira, hermano. ¿Por qué? Porque lo que acabamos de leer, según la palabra de Dios y según Pablo, está diciendo que solamente son hijos de Dios los que han sido justificados por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. ¿Y cómo se logra esto? Por medio de la fe puesta en Cristo Jesús. Es por eso que podemos desmentir ahí a toda persona que tiene ese argumento de decir, es que todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó. Una cosa es ser hijo de Dios y otra cosa es ser creación de Dios. Todos somos creación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó, Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Así lo dice la palabra. Entonces, ¿cuándo es cuando se recibe la adopción como hijos? Cuando una persona confía en Jesucristo. Pero me llama la atención porque no me fijé bien ahorita, o no sé si es en otro pasaje donde dice que nosotros, por medio del Evangelio que nos fue predicado, fue la forma en que nosotros creímos en Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros como seres humanos creíamos en un Dios a nuestra imagen. Teníamos la idea de cómo era Dios, pero esa era una idea totalmente equivocada, porque nosotros pensábamos de Dios que era de alguna forma, y es dicho sea de paso que es por eso que existen los ídolos. ¿Por qué? Porque el hombre se hizo un Dios conforme a su imagen, conforme a sus propios apetitos, conforme a sus propios deseos, y se creó y aún hay personas que no adoran imágenes, pero se crean la imagen de un Dios en su mente. E inclusive nosotros como cristianos podemos tener ese peligro de tener una imagen de un Dios que no es el que habla la Biblia. Y es por eso que como cristianos nosotros necesitamos conocer al Dios que está expuesto a la luz de su palabra y por medio de la revelación del Espíritu Santo. Entonces, hermano, es por eso que nosotros, hermano, por medio del Evangelio que nos ha sido predicado, que nos ha sido proclamado, es que nosotros escuchamos esa buena noticia, ese Evangelio glorioso que trae arrepentimiento y que trae salvación y justificación para nosotros. Y es la forma en que uno recibe la adopción como hijo de Dios. Por eso es que dice la confesión de fe que esta adopción es para todos aquellos que han sido justificados. Y eso no significa que Dios sea elitista. Simple y sencillamente es que Dios es soberano y Él es quien decide escoger a quienes Él le place. Y recordemos que los hijos que Él escoge o las personas que Él llama no es porque tengan algo bueno.
por el cual pudiera Dios agradarse. Ahí se derriba otra doctrina que está basada en que Dios de antemano conocía quiénes iban a creer en Él y por lo tanto a ellos se les revelaba el Evangelio y a ellos eran a los que los escogía como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque según esa doctrina se cree y se piensa que el hombre tiene la capacidad de elegir a Dios, pero como anteriormente ya lo hemos visto, no es así, no es así, hermanos, no es así, sino que Dios decide. Y me llama mucho la atención cómo lo dice la confesión de fe. Se dignó. ¿Por qué? Porque Dios, siendo el único Rey, siendo el único Dios, sin necesidad de que nada fuera creado, siendo autosuficiente en sí mismo, tomó la decisión de justificar y de llamar a las personas, como lo veíamos anteriormente, que Dios llama a las personas. Dios escoge a las personas. ¿Para qué? Para que sean sus hijos, para que sean primeramente justificados por medio de Cristo Jesús y entonces reciban la adopción como verdaderos hijos de Dios. Y me llama mucho la atención porque lo que leímos en Gálatas es que dice: ya no hay judío ni gentil, ya no hay esclavo ni libre, sino que todos somos uno en Cristo Jesús. Ya no hay diferencia entre el pueblo de Israel y los gentiles, porque el pueblo de Israel se creía de más, tenía un concepto muy alto de sí mismo y decía que ellos, y aún lo dicen, que ellos son el único pueblo escogido por Dios. Sin embargo, la palabra de Dios enseña otra cosa, enseña que Dios tiene otro pueblo que no era su pueblo y que a ese mismo pueblo que no era su pueblo, Dios lo había escogido y lo había llamado, e inclusive dice la misma Biblia que ¿para qué? Para provocar a celos a su pueblo Israel. Pero esto nos deja ver claramente lo que dice Gálatas, que en Cristo ya no existe el judío, ya no existe el siervo, ya no existe el gentil, ya no existe el libre, sino que ahora en Cristo existimos solamente los hijos de Dios. Y mira qué maravilloso es esto, hermano, porque lo que dice la confesión de fe es que ahora como hijo de Dios participas de toda la herencia, hermano, de todo lo que tiene que ver con la herencia que viene de parte de Dios para con sus hijos. Y no es una herencia como material, hermano, que Dios a sus hijos no los deja desamparados. A lo mejor podemos un día mal comer y a lo mejor un día podemos tener poco, escasez, pero no significa que Dios se haya olvidado de alguno de sus hijos. Y la palabra misma nos enseña que si Dios a las aves del campo las alimenta, que no trabajan y no hacen nada, ¿cuánto más a sus hijos? Entonces, hablando de lo material, hermanos, también hay bendición, pero nada se compara con la bendición que tú recibes en lo espiritual al ser hecho hijo de Dios. Y muchos podrían decir, bueno, ¿cómo se logra? ¿Cómo puedo ser hijo de Dios? Pues la clave está en que creas en Jesucristo, en que creas en el único Hijo de Dios que vino a este mundo, en que Dios se hizo carne y vino a este mundo y habitó entre nosotros. Y ese Dios único y verdadero, invisible, se encarnó y murió en una cruz. ¿Para qué? Para que tus pecados fueran perdonados. Y dice la Biblia que para que la justa
ira de Dios fuera satisfecha por medio del sacrificio de Jesús, por medio de su sangre. ¿Cómo es esto, hermano? ¿Cómo es esto, hermano o amigo que nos estás viendo? Que todo ser humano es pecador. Nosotros ya lo sabemos, los que estamos aquí. Todo ser humano es pecador y está destituido de la gloria de Dios. Eso quiere decir que entonces todo ser humano no es hijo de Dios. E inclusive quisiera que leyéramos un pasaje que nos deja más claro acerca de esto. Quisiera que me acompañaran al Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 8, en el verso 34. Y dicho sea de paso, para tener un poco de contexto acerca de estos pasajes que vamos a leer, Jesús estaba hablando con los judíos y los judíos estaban reclamándole a Cristo. Los judíos le estaban reclamando a Cristo que ellos eran los verdaderos hijos de Abraham. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos eran los hijos de Dios, el pueblo escogido de Dios. Pero me llama mucho la atención con lo que empieza a decirles nuestro Señor Jesucristo. Dice en el verso 31, vamos a ver desde el 31, Jesús les dijo a los que creyeron en Él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con nos hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado, y un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Está claramente, hermanos, expresado cómo es que un hombre, un ser humano, es esclavo del pecado y por lo tanto está excluido de la adopción como hijo de Dios mientras esté esclavizado al pecado, mientras esté condenado en sus pecados y está ajeno a la vida de adopción como hijo de Dios. Y lo que les dice nuestro Señor Jesucristo a los judíos es que ellos iban a ser verdaderamente libres si creían en el único Hijo de Dios. Eso fue lo que les dijo: ustedes serán verdaderamente mis discípulos si se mantienen firmes, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Perdón, hermanos, que me quede un poquito así, porque no quiero como que tardarme un poco en esta parte. Trato de organizarme para poder explicarlo un poquito más resumido y podamos avanzar, porque hay muchos puntos aquí en estos pasajes que acabamos de leer, porque si nos pusiéramos a pensar, hay un punto, nada más se los voy a decir así rápido, de que quién se puede mantener fiel a las enseñanzas de Cristo. Nadie que no haya recibido una naturaleza nueva, nadie que no haya sido justificado por medio de Cristo Jesús.
Solo una persona puede mantenerse fiel a las enseñanzas de Cristo, ¿cómo? Por medio del nuevo nacimiento, por medio de la única obra que Dios hace en el corazón del hombre. Esa es la única forma en que un hombre pueda poner y guardar las enseñanzas de la ley, las enseñanzas de Jesús. Y eso es lo que verdaderamente hace libre al hombre. Porque más adelante vimos que los judíos le dicen que son hijos de Abraham. Y en este mismo pasaje, en este mismo capítulo, el Señor Jesús le dice que más bien los judíos le dicen que ellos no son hijos ilegítimos, como lo veíamos al principio, que ellos eran verdaderos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que venían de un pueblo que Dios había escogido desde hace mucho tiempo atrás, pero esa no era la forma en que Dios quería hacer las cosas. Eso era una sombra de lo que ahora Dios quiere hacer con la vida del hombre. Porque entonces, hermanos, podríamos pensar, ahí sería algo injusto, porque darle salvación solamente a ese pueblo y dejar a los otros sin salvación, pues pareciera ser injusto, pero aún así sería la soberana decisión de Dios. Y precisamente era de lo que se estaban jactando los judíos en ese momento, diciéndole: nosotros no somos esclavos de nadie, nosotros somos de la descendencia de Abraham, de la promesa que Dios le hizo a Abraham, a nuestros padres, de tener un pueblo numeroso, una descendencia que nadie puede contar. Eso era lo que les estaba diciendo el pueblo de Israel, los judíos, a nuestro Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo les deja ver que toda persona que comete el pecado es esclavo del pecado. ¿Y qué quiere decir eso? Que está ajeno a la adopción como hijo de Dios. Por eso es que dice: aquellos que son justificados, Dios se dignó en su único Hijo Jesucristo. ¿En quién? Solamente en Jesucristo, no en nadie más, sino que nosotros recibimos la adopción como hijos de Dios y la liberación de nuestros pecados en nuestra humanidad. ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo nuestro Señor. Y dice que la confesión de fe, que es por amor de este. Y dice la confesión de fe, un punto número más. Vamos por favor a primer carta de Juan. Primer carta de Juan, en el capítulo 3. Dice en el verso 1: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos, y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. Entonces, hermanos, lo que dice la palabra y el punto de la confesión de fe, el punto número 2, dice que fue por amor
Y es lo que precisamente acabamos de leer en la palabra de nuestro Señor. Juan escribe a las iglesias y le dice: miren, observen cuánto es el amor de Dios por ustedes. Parafraseando esto es diciendo: miren cuánto los ama Dios, de tal forma que los escogió siendo esclavos del pecado, siendo ajenos al pueblo de Dios, siendo rebeldes a su voz. Él tomó la decisión de amarnos y adoptarnos como hijos de Dios. Por eso es que Juan dice: miren cuánto los ama el Padre, que nos llama, dice Juan, que nos llama a sus hijos. Estoy leyendo la NTV, la Nueva Traducción Viviente, porque me gusta mucho cómo lo dice, hermano. Lo expresa de una manera muy simple, de una manera en que podemos entenderlo, y dice: miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama hijos de Dios. Por eso, hermano, es que mencionaba un poco acerca de lo que decía el Evangelio de Juan acerca de todas las personas, que cuando uno está en la esclavitud del pecado no es hijo de Dios, sino es que Dios tiene misericordia de ese hombre, se revela su vida, le revela a su Hijo Jesucristo, le revela su Evangelio, toca su corazón y lo lleva al arrepentimiento. Y entonces es cuando una persona recibe la adopción como hijos de Dios. Y para nosotros, los que hemos recibido esa adopción, ahora podemos disfrutar de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Nosotros, como padres terrenales, no le damos un juguete a los niños de la calle o al hijo del vecino. No, le damos un juguete, le damos de comer a nuestros hijos, los bañamos, los cuidamos, los protegemos. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos, son nuestra posesión, vienen de nuestra familia, y Dios nos dio ese regalo, ese privilegio como hijos. De igual forma ocurre en la familia de Dios. Dios no puede hacer partícipe a un hombre que no haya sido justificado en Cristo Jesús. No puede hacerle partícipe de las bendiciones celestiales que vienen a través de la justificación en Cristo Jesús. Qué tremendo es esto, hermano, porque inclusive esto a nosotros como hijos de Dios nos puede dar una llave. ¿Para qué? Para compartir un poco más este evangelio glorioso, este evangelio, esta buena noticia a toda persona. De decirle: mira, hay alguien que quiere adoptarte. Tú estás en una casa hogar, en donde estás dominado por alguien que no te ama y por alguien que intenta destruir tu vida y alejarte de alguien que quieras adoptarte como hijo de Dios. Porque este es el evangelio, hermano, y esto es una realidad, una verdad. Esto a mí me sorprende, hermano, porque veo cómo es el amor de Dios, como lo dice Juan. Veo el amor de Dios con el que nos ama a nosotros, sus hijos justificados en Cristo Jesús. Y dice, es duro, pero dice que la gente de este mundo no reconoce que nosotros seamos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque hay una batalla, hay una división, hay allí algo de lo cual no vamos a hablar un poco, hermanos, para no desviarnos, pero te lo dejo como de tarea, ¿no? Para que pienses: ¿por qué este mundo? A lo mejor como un pensamiento, hermano, porque el punto central es:
que nosotros miremos con qué amor nos ha amado el Padre para llamarnos hijos de Dios. Yo te voy a poner un ejemplo burdo. Si tú fueras a la calle y vieras a personas que están en situación de calle, y tal vez nosotros como seres humanos escogeríamos, si alguien nos dijera, vamos a ese lugar donde hay un grupo de personas abandonadas, están todas las personas que no tienen familia y que no tienen un hogar, que han sido maltratados tal vez por alguien, que han sido golpeados, y en ese lugar quiero que tú escojas a alguien. A nuestros ojos tal vez escogeríamos a alguien que nos fuera agradable a nuestra vista tal vez. Pero si viéramos a aquel que a lo mejor está temblando y que está agonizando tal vez hasta la muerte, no estaríamos nosotros dispuestos a escogerlo. Sin embargo, Dios escogió al que ya estaba muerto, al que ya no tenía vida. De todo el grupo de personas que estamos en este mundo, Dios tomó la decisión de escoger al muerto, al que llevaba años oliendo horrible por causa de su pecado, por causa de su maldad. Y a este toma la decisión Dios de darle vida como en el valle de los huesos secos. En el valle de los huesos secos había puros huesos, hermanos. No existía carne, solo era un valle donde había huesos, ya no había vida. Sin embargo, Dios llega a ese lugar y le dice al profeta de ese entonces, profetiza sobre este valle. Y en eso empieza a tener vida, empieza a tejerse la piel sobre los huesos. Pues eso éramos tú y yo, hermano. Huesos secos, inservibles, desechados. Con justa razón estábamos allí, puercos, como el hijo pródigo. Estábamos alejados de Dios. No queríamos saber como el hijo pródigo de Dios. No queríamos absolutamente nada de Dios. Sin embargo, Dios tomó la decisión de profetizar y hablar a tu vida, para que así entonces pudieras empezar a tener vida, como en ese pasaje, hermano. Y es ahí donde podemos mirar el amor de Dios, porque, hermano, nosotros no teníamos la mínima intención de buscar a Dios, no lo buscábamos. Sin embargo, Dios fue quien nos encontró. Así como en el pasaje del samaritano. El samaritano era un hombre, había un hombre allí tirado, golpeado, abandonado. Sin embargo, llegó el buen samaritano a nuestras vidas y nos mostró su amor y nos trajo a un lugar donde nos cuida por medio de su palabra y principalmente por medio de su espíritu. Ahorita lo vamos a mirar, hermano, porque ese es el siguiente punto que vamos a tocar. ¿Cómo es que Dios nos hace partícipes de esta adopción como hijos de Dios? Estamos mirando ahorita el amor con el cual nosotros fuimos amados. Nosotros fuimos amados con un amor eterno, con un amor incomparable, con un amor que no tiene comparación y que no tiene limitación, porque ese es el amor de Dios. Y ese es el amor que Dios tiene para contigo, es eterno. Por eso dice su palabra, con amor eterno te he amado.
por lo tanto te he prolongado mi misericordia. Eso quiere decir, hermano, que Dios te amó desde la eternidad y que Dios te escogió en Cristo Jesús desde la eternidad y te predestinó para que fueras su hijo. Te escogió para que fueras su hijo amado. ¿En quién? En Cristo Jesús. Es por eso que ahora Dios te puede mirar con un agrado y una satisfacción total, porque has sido redimido, porque has sido cubierto, porque has sido justificado y has sido bautizado, sumergido. ¿En quién? En Cristo Jesús. Ahora eres como cuando Jacob quería bendecir a sus hijos y que uno se tuvo que poner piel de un animal para que pudiera recibir la bendición del Padre. Así nosotros hemos sido revestidos de Cristo Jesús y ahora recibimos esa bendición y esa adopción de hijos de Dios. Y ahora podemos decir, como lo vamos a leer más adelante, dice una parte de la confesión, dice: hacerles partícipes de toda la gracia, de la adopción, de toda la gracia, hermano. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es una gracia, es algo que no merecías. Eres partícipe de algo que no mereces. Dice: por lo cual son incluidos en el número de los hijos de Dios y gozan de sus libertades y privilegios. Tienen su nombre escrito sobre ellos. Vamos a leer Efesios 1:5. Perdón, hermano. Efesios capítulo 1, verso 5. Dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. La única forma en que un hombre puede ser llamado hijo de Dios es por medio de Jesucristo, y es por medio de la decisión de Dios que ha tomado desde antes que todo fuera creado. Eso es lo que está diciendo Pablo a la iglesia de Éfeso en su carta de Efesios, Está diciéndonos a nosotros como hijos de Dios: Dios decidió de antemano adoptarte a ti, adoptarte como hija de Dios, como hijo de Dios. Y dice, me gusta cómo dice esta versión. Me gusta mucho cómo dice esta versión. Dice: Dios decidió adoptarnos como miembros de su familia, hermano. Esto quiere decir que antes no éramos miembros de su familia, éramos miembros de otra familia. Sin embargo, Dios escoge a este remanente, a estas ovejas, y decide llamarlas y traerlas a su redil. Eso es lo que dijo Jesús en el Evangelio de Juan: estas son mis ovejas, oyen mi voz, y las que me oyen me siguen. Pero tengo otro redil, el cual también esas son mis ovejas, y de los cuales nosotros estábamos dentro de esas ovejas. El redil que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo era todos nosotros que nacimos fuera de la región geográfica de Israel. Ese era el redil. Y dicen que entonces ahora nos ha adoptado como miembros de la familia de Dios. Y dice que al acercarnos
por medio de Cristo Jesús. Acompáñenme por favor nuevamente al libro de Gálatas, capítulo 4, en el verso 4 y del 4 al 5. Bueno, 4 y 5. Dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Ahí voy a hacer una pausa, hermano. Les mencionaba al inicio que Pablo dirigía a la iglesia de Gálatas esta carta, y recordemos que los Gálatas, los que vivían en esa región, estaban queriendo volver a justificarse por medio de las obras, porque tenían en sí un pensamiento equivocado, el cual era que ya siendo crucificados por medio de Cristo Jesús, tenían que volverse a circuncidar, y entonces eso los iba a hacer legítimos hijos de Dios. Y Pablo los reprende y los exhorta y les dice: Gálatas tontos, Gálatas insensatos, ustedes, habiendo sido liberados del poder de la ley, que la ley no tenía el poder de poder salvarlos o justificarlos, ahora quieren volver a ser esclavos de esa misma ley que nada podía hacer por ustedes. Por eso es que Pablo les dice: Gálatas tontos, Gálatas insensatos. Y sin embargo, más adelante en lo que acabamos de leer, empieza a decirles la forma en que Dios los hizo libres de la esclavitud de la ley, porque todos los judíos eran esclavos de la ley y querían justificarse por sus buenas obras, pero Pablo les estaba recordando que ningún hombre, ningún ser humano puede ser justificado por medio de la ley. Y les está diciendo, Dios envió, dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder ser adoptados como sus propios hijos. Quiere decir, hermano, que todo judío o todo hombre que quiere ser justificado por medio de la ley no es hijo de Dios, sino que la adopción se recibe solamente por medio de Cristo Jesús. Por eso es que dice que Dios compró nuestra libertad por medio de Cristo Jesús. Nos compró. Nosotros estábamos como en un lote de esclavos, ahí como en un aparador, y Dios llega y dice: aquí está el pago por estos. Y el pago fue su Hijo. El pago fue su propio Hijo, matándolo en una cruz, derramando la sangre de su único Hijo, para que tú y yo pudiéramos gozar de esta libertad y de esta adopción como hijos de Dios. Y ahora ya no somos esclavos, como lo decía Juan en su evangelio. El esclavo no permanece en la casa, el Hijo sí. El Hijo es el que permanece en la casa de Dios.
Entonces, hermano, podemos mirar claramente que la adopción como hijos de Dios solo es reconociendo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que seamos adoptados como hijos suyos. Acompáñenme por favor al libro de Romanos 8:17. Vamos a empezar a mirar cuáles son las bendiciones vamos a decirlo así, los beneficios que tenemos como hijos de Dios, siendo adoptados en Cristo Jesús. Pero mira, nota, ya decidiste el primer beneficio. ¿Cuál es ese primer beneficio? Haber sido llamado por Dios. Después de haber sido llamado, ser justificado por Dios. Y ahora viene la santificación en esto que vamos a mirar. Dice Romanos capítulo 8, verso 17, dice: así que somos sus hijos, también somos herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Mira, hermano, lo que viene diciendo Pablo en este pasaje anteriormente es la vida que se vive solamente en el Espíritu. Porque empieza a decir Pablo en el capítulo 8, dice que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y dice el verso 8:2, el capítulo 8 el verso 2 dice: porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. El Espíritu Santo es el único que puede liberar del pecado al hombre. Dice, la ley de Moisés en el verso 3 no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo Dios declaró el fin del dominio del pecado que Él tenía sobre nosotros mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu Santo les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo harán. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos de ninguna manera pertenecen a Él.
¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que las personas que son esclavas del pecado no pertenecen a la familia de Dios. Están esclavizados al pecado y están controlados por el pecado, están dominados por el pecado. Pero aquellos que hemos nacido de nuevo, que tenemos una nueva naturaleza, ahora tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Y es lo que estamos leyendo en el verso 17. Esa es la gloria de la cual está hablando Pablo en este pasaje, que como hijos de Dios participamos de la gloria de Dios. ¿Y cuál es esta gloria? Que tenemos el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros. Qué glorioso es esto, hermano, y qué maravilloso es esto, porque antes estábamos dominados por el pecado, pero ahora que somos hijos de Dios y pertenecemos a la familia de Dios, ahora tenemos la adopción como hijos, y ahora su Espíritu vive dentro de nosotros, y ahora el Espíritu de Dios nos gobierna, nos guía, nos habla, nos instruye en todo tiempo. Y el Espíritu Santo nos lleva a la obediencia al Padre. Un hombre sin Cristo no puede ser obediente jamás a Dios. ¿Por qué? Porque como lo leíamos, está dominado por el pecado, su naturaleza es otra, y por lo tanto el deseo de su corazón es hacer continuamente a lo malo. Sin embargo, una persona que ha creído en Cristo Jesús, ese es verdadero hijo de Dios, y ahora la gloria de Dios está en él, y ahora el Espíritu Santo vive dentro de él, y ahora es guiado y controlado por el Espíritu Santo. Oh, qué glorioso es esto, hermano. Es como dice Pablo en la iglesia de Corintios: tenemos un tesoro en vaso de barro. Hermano, eso es un claro ejemplo. Si tú tuvieras una vasija, tú encontraras una vasija de barro llena de oro, lo que agarrarías sería romper la vasija y quedarte con el tesoro que está dentro de eso. Sería ilógico quedarte con el vaso de barro. Sin embargo, Dios tomó el vaso de barro que somos nosotros, nos dio su gloria, que es su Espíritu Santo, y ahora nos hace participar de esta nueva naturaleza y de esta nueva adopción como hijos de Dios. Entonces, quiere decir, hermano, que nosotros tenemos esa bendición como hijos de Dios. Y esto es un sello de que verdaderamente eres hijo de Dios. Si tú tienes el Espíritu de Dios en tu vida, hablando continuamente, redarguyéndote, guiándote, ese es el testimonio más claro de que has nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios fue depositada en ti. Su presencia misma llenó tu cuerpo, llenó tu ser, vive dentro de ti. Pero también hay un punto importante que no lo menciona la confesión de fe, pero qué interesante es que nosotros mismos podemos apagar al Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. ¿Cómo? Dejando de orar y dejando de leer la palabra de Dios. Esa es la forma en que nosotros apagamos al Espíritu. O bueno, no apagamos, sino que como que nos subimos nuevamente, nos rebelamos, por así decirlo. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, hermano, podemos mirar que eres partícipe de la gracia de la adopción, por la cual son incluidos en el número de los hijos de Dios, y gozas, hermano, gozas de la libertad. Eso es lo que acabamos de leer en Romanos. El hombre sin Cristo está esclavizado al pecado, y el hombre en Cristo Jesús ahora tiene una libertad ¿de qué? De agradar a Dios.
tiene la vida eterna, tiene una vida diferente y un privilegio, porque eso lo dice, gozan de sus libertades y privilegios, tienen su nombre escrito sobre ellos. Vamos por favor a leer Romanos 8:15. Dice, y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Esto es muy interesante, hermano, porque, hermano, muchas personas viven atemorizadas. Y muchas personas viven esclavizadas a ese temor. Pero pudiéramos pensar a lo mejor, en verdad entonces, no significa que los hijos de Dios no tengan temor, hermanos. Los hijos de Dios también a veces nos llenamos de temor. Pero el mismo Espíritu Santo que vive dentro de nosotros nos ayuda a interceder. Dice que la Biblia que con gemidos indecibles intercede a favor nuestro cuando nos encontramos en una aflicción, en un temor. Y esto no lo tiene la gente del mundo, esto tú lo tienes como hijo de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Ahora puedes acercarte a Dios confiadamente y decirle Padre, porque ahora tienes un Padre que está cuidando de ti y que te puede librar de todo temor. Mientras estábamos esclavizados al pecado, vivíamos atados y vivíamos continuamente en temor. Por eso es que tal vez mucha gente tiene miedo a la muerte, porque no sabe realmente lo que va a suceder con su vida. Pero ahora, como hijos de Dios, nosotros hemos recibido al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios que nos adoptó como hijos. Y ahora podemos acercarnos confiadamente, y eso es un privilegio, y eso es una libertad, y eso es un beneficio que tenemos nosotros como hijos de Dios, que podemos decirle a Dios, Padre, y Él nos responde como hijos, porque Dios a nosotros como hijos nos responde así. Acompáñenme por favor a Juan 1:12. Voy a ir un poco más rápido con algunos pasajes ya para terminar, hermanos. Evangelio de Juan 1:12 dice así. Sí, es 1:12. 1:12, perdón, sí. Dice, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. Está claramente lo que dice la palabra. Todos los que creyeron en Jesús y le recibieron como Señor y Salvador de sus vidas, dice la palabra que entonces Dios les da el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo es esto? El Espíritu está trabajando día con día en nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, para santificarnos y presentarnos delante de Dios y delante de Jesucristo como una novia ataviada para su novio, para su amado. Y es la forma en que nos presenta como
hijos de Dios. Vamos a leer 2 Corintios 6:8. Les digo que voy un poco rápido en estos pasajes porque ya son un poco más claros. 6:18, dice así: y yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Todopoderoso. Vamos por favor a mirar Apocalipsis 3:12. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice: a todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios. Y también escribiré en ellos el nuevo nombre. Hermanos, ahí me puse a pensar un poco en cuál es este nombre del que describe Apocalipsis capítulo 3, verso 12. Y uno de mis pensamientos es este, hermanos. Por lo que acabamos de leer en el pasaje anterior, y en esto es Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y eso es precisamente lo que está diciendo la palabra de Dios, que nosotros somos la nueva Jerusalén, el templo de Dios, en donde Dios habita, y es en donde Dios estará una vez y para siempre con nosotros, y nosotros estaremos con Él. Por eso es que llego a esa conclusión, y es solo un pensamiento. El nombre que nosotros recibiremos es Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese nombre está escrito en cada uno de nosotros. Bueno, ese es un pensamiento. Bueno, vamos a avanzar. Dice que todos nosotros tenemos el nombre escrito en nosotros y recibimos el espíritu de adopción. Vamos por favor a mirar Efesios 2:18. Efesios 2:18. Dice la palabra, estoy en Gálatas. Efesios 2:18. Dice: ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que hizo Cristo por nosotros. Vamos a una cita más, al Salmo 103. Salmo 103. Verso 13, perdón. Dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Qué precioso es este pasaje que acabamos de leer. Dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Vamos a mirar Proverbios 14:26. Proverbios 14:26. Los que temen al Señor están seguros. Él será un refugio para sus hijos.
Mira qué hermoso, hermano. En primera instancia, lo que acabamos de leer en el Salmo 103, dice: el Señor es como un padre con sus hijos. Y en Proverbios 14:16 dice: Proverbios 14:26, los que temen al Señor están seguros, Él será un refugio para sus hijos. En primera instancia, hermano, puedes disfrutar del amor de Dios como Padre, y después puedes disfrutar de un refugio seguro para tu vida como hijo de Dios, hermano. Qué privilegio y qué honor tenemos nosotros como hijos de Dios. Y esto es por gracia, porque no lo merecíamos, hermano. Vamos a mirar, por favor, hermanos, Mateo 6:30. Mateo 6:30 y 32. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo: ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Mira, hermano, este es un pasaje muy tremendo, hermano, porque habla precisamente de la preocupación y el afán que tenemos los seres humanos por el qué comer, por el qué vestir por el qué comer, por el qué beber y por el qué vestir. Dice la palabra de Dios que todos los gentiles, los que no son hijos de Dios, los que son aún esclavos del pecado, piensan continuamente en esto. Pero Dios, nuestro Señor Jesucristo, hace una exhortación y dice: ustedes no se preocupen por eso. Esto no quiere decir que nosotros no debemos de trabajar y decir: bueno, pues como dice la palabra de Dios, que yo no me debo de preocupar por el qué comer o por el qué beber o por el qué vestir, pues entonces yo no voy a trabajar, no voy a hacer nada, al fin y al cabo las cosas me van a llegar. No, esto no es así. La palabra de Dios dice que el que trabaja, coma. Y como hijos de Dios estamos llamados a trabajar, pero no estamos llamados a afanarnos por estas cosas terrenales. ¿Qué quiere decir esto? Que como hijos de Dios vamos a recibir una protección de nuestro Padre Celestial, dándonos lo que necesitamos cada día. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes no se preocupen por esto. Miren las aves del cielo ni trabajan ni hacen nada. Sin embargo, Dios las alimenta cada día. Y les hace ver que la mayor preocupación que tenemos como hijos de Dios es: busquen el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vienen por añadidura. Entonces, como hijos de Dios, no debemos afanarnos por el qué comer o el qué vestir. Claro que debemos de trabajar, por supuesto que tenemos que trabajar,
por supuesto que tenemos que hacer algo. Y Dios se va a encargar de proveernos el alimento, de proveernos la bebida, de proveernos de todo lo que necesitamos. Y te digo algo, hermano, tal vez yo no he llegado a pasar una necesidad tal en el punto de no tener que comer, pero sí he pasado por la necesidad de clamar a Dios para que me dé paz cuando hay escasez en mi familia. Porque ha habido, claro, que como hijos de Dios ha habido escasez en nuestra familia. Ha habido momentos donde nos hemos visto limitados. En algunas ocasiones hemos tenido que quedar a deber algo. Con esto que pasó con la pandemia, tuvimos que quedar a deber un pago de la administración en el lugar donde vivimos. Y gracias a Dios, ahora lo hemos estado solventando el gasto poco a poco. Y hermano, no te voy a decir que eso no es preocupante, porque a veces se te niegan los servicios. Por ejemplo, si aquí no pagamos luz, si no pagamos agua, si no pagamos el internet, claro que el servicio se va a cortar. Pero hay veces que Dios permite ese tipo de circunstancias. ¿Para qué? Para que como veamos como lo que decía Proverbios, Él es nuestro Padre y Él va a suplir la necesidad, tal vez no en el momento que nosotros pensamos o queremos, sino la va a suplir en el momento que Él decide, en el momento que Él quiere. ¿Por qué? Porque es nuestro Padre. Y porque como Padre cuida ahora de sus hijos y no los va a dejar, no los va a abandonar, porque eso es lo que ya leímos anteriormente. Eso es lo que dice la palabra de Dios, que Dios nunca abandona a sus hijos, ni desecha a los que Él viene. Eso es lo que Jesús dijo: yo no echo fuera a los que vienen a mí. A los que vienen a mí los recibo, los acepto y de ellos me encargo. Y tal es la promesa de Dios, que tú como cristiano fuiste sellado con su Espíritu. ¿Y sabes qué significa eso? Un compromiso que Dios hizo contigo de manifestarte su fidelidad, garantizarte tu estadía en la tierra. ¿Para qué? Para llevarte a la eternidad con Él. Para eso te dio su Espíritu, dándote garantía de la obra salvadora que Él ha hecho en tu vida. Por eso lo que leíamos en Romanos: si tú no tienes al Espíritu Santo de Dios, estás condenado a los pecados. No eres hijo. No te engañes a ti mismo. Si tú todavía vives en el pecado y lo practicas continuamente, no eres hijo de Dios. El Espíritu Santo de Dios no mora en ti. La garantía de que eres hijo de Dios es que tienes al Espíritu, y es una arma, es un anillo que Dios te puso. Por eso en la parábola del hijo pródigo, ¿qué le ponen al hijo? Un anillo. Primero lo bañan, hacen una fiesta, le ponen ropa, le ponen calzado y le ponen algo muy importante: el anillo. Y ese anillo era el compromiso que estaba adquiriendo el padre de familia para con el hijo, de cuidarlo. Así nosotros como padres muchas veces a nuestros hijos les damos un anillo de compromiso, de guardarlos, cuidarlos, protegerlos de muchas cosas. Y eso es lo que Dios hizo contigo. Si has creído en Cristo Jesús, ahora el Espíritu Santo mora en ti y tienes el anillo, las arras del Espíritu. Vamos a mirar Primera de Pedro 5:7.
Primera de Pedro, primera carta de Pedro, en el capítulo 5, el verso 7, dice: pongan todas sus preocupaciones, mira cómo dice esta versión, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Hermano, nosotros tenemos ese privilegio como hijos de Dios, cuando tenemos una preocupación de venir ante Dios. Por eso, hermano, es que dice: ya no estás esclavizado al temor. Ahora tienes tal confianza de acercarte al trono de la gracia, acercarte al Padre Celestial y decirle: Señor, esta es mi preocupación, esta es mi angustia. No espero que hagas lo que tú quieres, lo que yo quiero que tú hagas. Espero que hagas tu voluntad. Solo te pido que me des la paz, la seguridad, la fe, la confianza de que tú estás cuidando de mí. Porque eso se ve en las adversidades, hermano. Eso se ve en las enfermedades. Cuando un hijo se te enferma, cuando tu esposa se enferma, cuando tus hijos se enferman, te preocupas, te angustias. Cuando el hijo está sufriendo por algo que está pasando en su vida, buscas cómo ayudarlo. Y no siempre le das lo que el hijo quiere, le das lo que verdaderamente necesita. De igual forma ocurre con los hijos de Dios. Los hijos de Dios no recibimos siempre lo que queremos, pero te aseguro que un verdadero hijo de Dios, y que conoce la soberanía de Dios, y que conoce la adopción de hijo, dice: Padre, tú has permitido que viva esto. Mi alma está angustiada, mi alma está afligida, pero como lo acabamos de leer, vengo presentando mis aflicciones, vengo presentando mis necesidades, mis preocupaciones delante de ti. ¿Para qué? Para ser auxiliado, Padre. Yo no sé si el día de mañana vaya a tener que comer o qué vestir, no lo sé, porque de un momento a otro puede venir un gran terremoto, puede venir un ratero y robarnos todo. Puede pasar todo eso, hermano. Pero dice la palabra bien clara: no tengas temor de que puede matar el cuerpo. Teme al que puede matar el alma y echarla al lago de fuego. ¿Y quién es ese? Teme a Dios. Teme a Dios. Entonces, por eso es que dice Pedro en su carta, ¿cuál es el pasaje que leímos? 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. ¿Y qué consejo, hermano? ¿Tienes hoy una preocupación? Ponla en manos de Dios, porque Él cuida de ti, hermano. Quisiera terminar ya, hermanos. Vamos a leer rápido Isaías 54, 8 y 9. Van a decir: este hermano nada más dice y dice que vamos a terminar y no termina. Perdón, hermano. Ya estamos leyendo los últimos 54, Isaías 54, 8 y 9. En un estallido de enojo aparté mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Así como juré en tiempos de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Mira, hermano, qué promesa tan hermosa. Si Él te tomó por hijo, esta promesa es para ti. Nunca más Dios estará enojado contigo.
Por un tiempo estuvo enojado contigo cuando vivías en los pecados y en los placeres de este mundo. Pero ahora que has sido llamado como hijo de Dios, te hace esta promesa: nunca más me enojaré contigo. Qué promesa tan hermosa. Ni te castigaré. ¿Por qué? Porque ahora eres su hijo. Porque ya alguien pagó el precio por ti. ¿Quién es ese alguien? Cristo Jesús. Y sobre él se derramó toda la ira de Dios. Toda la ira que tenía Dios contra ti por tus malas acciones y tus pecados en contra de él, la descargó sobre su Hijo Jesucristo. Y es por eso que ahora Dios te hace esa promesa como hijo de decirte: ya no estoy enojado contigo, ni me enojaré, ni te castigaré, aunque también promete una disciplina. Vamos a leer Lamentaciones 3:31. Se me perdió el libro. Lamentaciones. Sí, hermanita, muchas gracias. Lamentaciones, ¿qué les dije? 3:31. Pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Vamos a una cita más, Efesios 4:30. Efesios 4:30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma que viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos el día de la redención. Vamos a Romanos 8:17, que ya lo leímos, me parece. Romanos 8:17 dice: así que como sus hijos también somos sus herederos. De hecho, somos herederos junto con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a participar de su gloria, también debemos participar de sus sufrimientos. El ser hijo de Dios no nos exime de los sufrimientos de esta vida. ¿Qué quiere decir eso? Que la doctrina o la enseñanza de la prosperidad no entra en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ya participamos de la gloria de Dios como hijos, pero también debemos participar en sus sufrimientos. ¿Qué significa eso? Que no estamos exentos del sufrimiento que nos sobrevenga. Dice la misma palabra aquí en Romanos 8: todo para los que aman a Dios. Voy a leerlo. ¿Alguien de ustedes se acuerdan de ese pasaje? 8:28. Gracias. Dice: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para con ellos. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas que nos suceden a los hijos de Dios funcionan para nuestro bien. ¿Estás sufriendo? Dale gracias a Dios. ¿Estás viviendo de una manera a lo mejor plena, por así decirlo? Dale gracias a Dios. Demos gracias a Dios en todo y por todo. Por último, vamos al libro de Hebreos,
Este es el último pasaje, se los prometo. Hebreos 1:14 dice así: por lo tanto los ángeles son los sirvientes espíritus enviados para cuidar a quienes heredan la salvación. Mira, hermano, tienes ángeles y tienes un pastor y tienes hermanos que están al cuidado de ti, y esto es gracias a Dios. Por eso, como iglesia, está bien platicarnos unos a otros nuestras aflicciones. ¿Por qué? Porque así nos podemos ayudar. ¿Cómo? Orando unos por otros. Y eso es de parte de Dios. Eso es la iglesia de Jesús. Ese es el pueblo de Dios, los hijos, lo que le ocurre a los hijos de Dios. El último verso, capítulo 9 de aquí mismo de Hebreos 9:15 dice: por eso es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios les ha prometido. Pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Hasta ahí, hermanos. Todos los que son hijos de Dios son los que han sido adoptados por Dios. ¿Cómo? Por medio de Jesucristo. Por eso, amigo, si tú todavía estás en tus pecados, no eres hijo de Dios. Hoy es el tiempo, y hoy a lo mejor es el día en que Dios quiere adoptarte como su hijo. Solo necesitas confesarte como pecador y creer que Jesús murió y que resucitó por el poder del Padre, y que Él hizo este sacrificio. El Padre sacrificó a su Hijo. ¿Para qué? Para perdonar tus pecados. ¿Para qué? Para adoptarte como hijo. Esa es la única forma. No hay otra forma. No hay otra forma en que tú puedas ser justificado y puedas ser adoptado como hijo de Dios. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu gracia y por tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Porque por medio de su sacrificio nosotros hemos recibido la adopción como hijos de Dios, como hijos tuyos. Y ahora podemos decirte: Padre nuestro que estás en el cielo, que tu nombre sea santificado en nuestras vidas y en todo tiempo y en este lugar, para que tú recibas siempre, Padre nuestro, la gloria y la honra en todo tiempo y en todo momento. Por eso te damos gracias, porque por medio de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo nosotros hemos sido justificados, hemos sido atraídos a esta nueva familia y recibimos la adopción como hijos tuyos. Y ahora podemos decirte: Padre. Y ahora hemos recibido tu Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Y tenemos el testimonio de esto, porque ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos herederos e hijos tuyos. Muchas gracias, Dios. Gracias. Gracias por tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su sangre que derramó en la cruz del Calvario para perdonar mis pecados. Muchas gracias. Ahora te pedimos, Señor, que nuestra familia, nuestros hijos que no conocen de ti, vengan al arrepentimiento, que vengan al conocimiento de este Evangelio glorioso, Señor, que sus corazones sean tocados para que puedan ser libres de la esclavitud del pecado y sean perdonados por medio de la sangre de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo,
y puedan recibir la adopción y los beneficios que tenemos como hijos de Dios, esa herencia incorruptible e inmarcesible que no se marchita, Señor, y que nos espera en la eternidad contigo, Señor. Gracias porque esta promesa la hemos recibido de parte tuya, Señor, y quien prometió será fiel hasta el fin del mundo. Muchas gracias, Señor. Por favor, atrae a tu iglesia, atrae a tus hijos al arrepentimiento. En esta colonia de Nezahualcóyotl te pedimos, Señor, te suplicamos y clamamos, Señor, que haya más hombres y mujeres, niñas y niños que sean rescatados por ti, que sean traídos a esta salvación, que les sea predicado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que nosotros como iglesia prediquemos este Evangelio glorioso. Que tu Espíritu Santo nos siga llenando, que tu Espíritu Santo nos siga fortaleciendo, Señor. Oh Señor, te pedimos por favor, Espíritu Santo, por aquellos hermanos que están pasando por necesidad y por aflicción. Señor, no podemos evitar los sufrimientos o el dolor que nos sobreviene muchas veces, Señor. El sufrimiento que padecemos muchas veces es inevitable para nosotros, Señor. Pero te pedimos que seamos fortalecidos con todo poder que proviene de tu Espíritu. Que seamos fortalecidos en nuestro hombre interior para no dudar, para no desmayar, para confiar en estas palabras que hemos recibido, en que tú como hijos no nos rechazas, sino que nos aceptas por medio del amado de nuestro Señor Jesucristo. Por favor, Señor, fortalece a tu iglesia, fortalece a tus hijos, fortalécelos, Señor, y danos de tu gracia, Señor. Danos de tu Espíritu, danos de tu amor para no desmayar, cualquiera que sea la prueba, cualquiera que sea la lucha, cualquiera que sea la batalla, Señor. Ayúdanos, sosténnos con tu Espíritu. Te lo pedimos por favor, Señor. Te lo suplicamos. Y ayúdanos a ver que todas las cosas funcionan para bien a los que te amamos y a los que hemos sido llamados conforme a tu propósito, Señor. Ayúdanos a mirar que todo esto es pasajero, Señor, y que un día, Señor, esto se acabará, pero que un día estaremos contigo eternamente y para siempre. Por favor, Señor, gracias por este privilegio y gracias por este honor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Pues hermanos, agradecemos su presencia. Quienes estuvieron conectados por Facebook, les recordamos que el día domingo, si Dios nos presta vida, hay Santa Cena y estaremos reuniéndonos aquí en esquina de la avenida Pantitlán con Cordobanes, en el número 178, para que nos acompañen y puedan congregarse, si ustedes gustan, a las 12 del día, el día domingo. Y queremos decirles que no se pierdan esa gran bendición. Si tú hoy confiaste en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, ven, te invitamos a que participes y conozcas más de este Dios santo, justo, bueno, amoroso, fiel y verdadero. Te invitamos domingo a las 12. Con esto despedimos a nuestros hermanos. Maranata. Y hermanos,